Bueno, buenas tardes. Un poco van a ver más de lo que ya vieron durante la mañana. El planteo era un poco ver el camino que se ha hecho desde la empresa nuestra en Europa y un poco el camino que se ha hecho acá, los motivos por los cuales se inició ese camino y las posibilidades que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de los requerimientos de una refrigeración sustentable es satisfacer nuestros requerimientos sin afectar al medio ambiente. Sin afectar o afectándolo lo menos posible o afectándolo cada vez lo menos posible, que es un poco el objetivo. De nuevo, los orígenes de esto, el protocolo de Montreal fue, como ya se dijo, el que se ocupaba del cuidado de la capa de ozono que no estábamos haciendo, el deterioro que estábamos produciendo en la capa de ozono y con lo cual se empezó a medir en los refrigerantes el efecto sobre la capa de ozono de cada uno de ellos. Un poco la lista, también de nuevo ya se vio el índice, el R12 era la base en la cual se medía y las distintas alternativas que se fueron teniendo en los distintos refrigerantes que se fueron usando como alternativa. El protocolo de Kioto habla de lo que es el efecto invernadero, de todo lo que es los gases de efecto invernadero y de nuevo un índice para medir cómo influía cada uno de los gases respecto al efecto invernadero. Los dos, tanto el de Kioto como Montreal, de nuevo hacen presión para una disminución del efecto que se hace sobre el medio ambiente con los gases de refrigeración. Esto es lo que estaba pidiendo originalmente la legislación del F-Gas. Bueno, y ahora cada vez se va exigiendo más bajo el GWP en las instalaciones, en los gases utilizados en instalaciones. 1500 era lo último que teníamos. Entonces los gases refrigerantes, que eran bárbaros en un momento, han ido aumentando de costo con las fugas que hay cuando se hacen instalaciones nuevas o durante el servicio, afectamos a la capa de ozono y afectamos en lo que es efecto invernadero. O sea, sobre eso es lo que se está trabajando. El tema de la toma de conciencia es un poco qué está pasando a nivel mundial y en el caso del retail, grandes jugadores globales, hay objetivos, se fijan objetivos para reducción de emisiones de lo que son gases efecto invernadero. Hay algunos casos de distintas campañas y distintas empresas que tiene como objetivo reducción de la contaminación del efecto sobre el medio ambiente. El caso del etiquetado en Inglaterra, donde cada producto tiene cómo afecta a lo que es la huella de carbono cada uno de los productos, y eso de esa manera se va tomando conciencia y el usuario va valorando también la empresa que se ocupa más de mantener el medio ambiente. Eso de nuevo lo que es ir generando conciencia. Esto es como, básicamente, cómo se hace el cálculo, la huella de carbono en un sistema de refrigeración, en un caso general de un caso, cómo se hace. Esto es una comparación de una instalación que se hizo en Inglaterra. Se parte de la carga de refrigerante, se toma la cantidad de años que se estima de vida útil de la instalación, según el refrigerante que se adopta, la cantidad el equivalente de GWP en cada caso, se toma
el porcentaje de fuga, lo que se hablaba hoy del porcentaje de fuga, en este caso se tomó el 10%, normalmente en muchos casos es algo más que el 10% por año. El 0,25% por año es lo que se hace en los servicios técnicos. El decommissioning release es lo que se toma en cuenta que se va a no recuperar cuando se saque de servicio la instalación. Todo eso da una suma de kilos en el caso de un refrigerante y de otro refrigerante, y después lo que se hace es multiplicarlo por el GWP. Esto está en la comparación porque es una instalación con CO2. En el caso del CO2 el GWP es 1, en el caso del Amigo 404 3750, entonces estas es las dos huellas de carbono de cada una de las instalaciones. Esto es lo que es el efecto directo del refrigerante a la atmósfera. La otra parte es el efecto indirecto. Lo que se saca es una estimación de cada uno de los consumos, de los racks, y de nuevo, esto según la matriz energética de cada país va a haber una equivalencia en función de los kilowatts empleados por la instalación, va a ser la huella de carbono que va a generar. Se suman los dos y es a lo que se llega al TEWI de la instalación. En base a esto es lo que se puede comparar cuánto puede afectar más o menos una instalación en relación a la huella de carbono. Las estrategias para reducción de la huella de carbono en una instalación de refrigeración: disminución de la cantidad de refrigerante instalado, confinamiento de refrigerante en un lugar que se pueda controlar, el control de fuga de refrigerante con control de niveles, detectores de fuga, alarmas, y directamente cambio de refrigerante. Por otra parte, la huella de carbono también reduciendo los efectos indirectos. Entonces ahora vamos a ver algunos de los pasos para ir arrimándonos a una reducción de la huella de carbono, que es lo que buscamos. Uso de refrigerante bajo ODP. Esto fue uno de los primeros pasos que se dieron. Cuando se usaba el R12, se pasó al R22, del R22 al 404, 507. De nuevo, con la tabla que veíamos arriba y lo que se había charlado ya hoy, se solucionó lo que era el ODP, pero quedaba el tema del GWP sin resolver. Esto un poco esto no anda, bueno, una descripción de un sistema de refrigerante secundario. No se ve la imagen. No se ve la imagen. Bueno, básicamente lo que es un esquema de refrigerante secundario, hay un circuito primario que trabaja con 134A, que trabaja contra una intercambiadora placa, que enfría glicol, y el glicol es distribuido a cámaras y exhibidoras con válvulas reguladoras de caudal en cada sector. Finalmente, eso lo que logra es una reducción de la carga de refrigerante, porque se está en sala de máquinas solamente el refrigerante y en la conexión con el condensador. Y por otra parte, no hay refrigerante circulando por todo el salón, entonces también se disminuye la cantidad de soldaduras, codos y uniones que son posibles fugas, entonces eso hace que también se mejore se eliminen posibilidades de fuga, con lo cual la emisión de gases con efecto no deseado a la atmósfera se reducen. En el caso anterior, la elección para un fluido de transferencia, básicamente no tóxico, no corrosivo, características de transferencia de energía, lo que se adoptó, por ejemplo, en Argentina, el propilenglicol inhibido. El tema
que eso es solo para media temperatura. Los fluidos de baja temperatura son caros y muchas veces tóxicos. Con respecto a lo que es la huella indirecta, distintas estrategias que la gente de ARNEC la ha profundizado más, pero básicamente el tema de utilización de puertas en las exhibidoras de media temperatura y baja temperatura. Eso hace que disminuya el balance térmico, se puede aumentar la temperatura de evaporación, lo cual es un ahorro de energía. El tema de uso de ventiladores bajo consumo, tanto para exhibidoras como para condensadores. En exhibidoras el consumo se reduce un 74%. La iluminación por LED. El tema del control de la potencia en compresores, con controles digitales o invertes. Aumenta el COP en los compresores, variando las temperaturas de evaporación, usando temperatura de evaporación flotante y low condensing. Lo que se logra también es reducir el espacio de trabajo de compresión entre la evaporación y la compresión, lo cual hace que se consuma menor cantidad de energía para dar la misma cantidad de refrigeración. Esto es un ejemplo en un caso concreto en el cual lo que se hizo fue un cambio de exhibidoras. En carnes y pollos se utilizó tapas, se utilizaron puertas, se utilizó tapas también en exhibidoras de baja temperatura. Se hizo un control de capacidad continua en compresores y el ahorro que se logró es 23%. Es un caso concreto. El tema de la mejora en el GWP, el cambio de refrigerante, esto es una alternativa de cambiar 404 por 134A. El tema por ahí tiene buen rendimiento, buen COP. El tema es que vamos a tener rack de mayor, a veces depende de la instalación, se llega a una instalación de 4 compresores, porque ahí terminamos con una instalación de 5 compresores. Por el tema de la densidad en aspiración del 134 es mucho menor respecto a la de 404, lo cual hace que se necesite otro compresor, pero es eficiente y respecto al GWP es mucho menor que el 404. Lo que todavía no vimos con el sistema de baja temperatura. Las alternativas que hay en baja temperatura, sobre todo en Europa, se empezó con el tema del cambio de refrigerante por refrigerantes naturales. Como alternativa, el CO2, el amoníaco y el propano. El amoníaco, el rey de los refrigerantes, y el propano. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Nosotros en particular adoptamos el CO2 como alternativa, que es un poco lo que adopta el grupo en Europa y lo que optamos nosotros por el desarrollo también. Esta es una comparación de distintas características de los refrigerantes. De diferencia para tomar en cuenta, bueno, la diferencia entre el CO2 tiene un punto triple. El CO2 tiene como características, no sé si en contra, pero de características peculiares para tener en cuenta. Tiene un punto crítico muy bajo de 31 grados y un punto triple de muy alta presión. Eso hace que haya que tener determinados cuidados cuando en la tecnología que se utiliza cuando se usa CO2. Respecto a
la toxicidad. El amoníaco es un gas que es altamente tóxico, tiene algún problema de inflamabilidad, y el 134 no tiene problema, tiene baja toxicidad. Respecto al tema de toxicidad, de la cantidad de partes por millón de refrigerante que permiten, dentro de las cuales se permite trabajar a una persona en un recinto cerrado, cuando hacemos instalaciones de CO2 hay especial cuidado y se ponen detectores de CO2 y todo el mundo pregunta si están todos los detectores de CO2, en cada cámara se pone un detector de CO2. En Inglaterra pasó un caso muy particular, que todo el mundo cuando se estaban instalando CO2 hubo un accidente en el cual una persona murió dentro de una cámara. Todos convencidos de que había habido un problema cuando se dio a conocer con CO2, y el tema de que era una instalación de 404. La cantidad de partes por millón en las cuales se puede trabajar con el 404 sin problema son mucho menores que con las de CO2. Lo que pasa es que es algo a lo cual no se estaba habituado. De ahí en más, en Inglaterra, en todas las instalaciones de 404 exigen que haya sensores de gas refrigerante también. A veces un poco a lo que va a la prensa que tiene cada uno de los... No desmiente. No desmiente. Sí. Acusa y no desmiente. Sí. Y un rato más. ¿Querés cortar? 5 minutos más. Breve, son los sistemas. 5 o 10 minutos. Bueno, estas son las ventajas y desventajas del CO2. Pues decíamos que habíamos adoptado el CO2. El tema es que es amigable con el medio ambiente, alta capacidad de refrigeración, buenas propiedades de transferencia, permitido por el F-Gas. De nuevo, son parámetros por allí en Europa tenidos en cuenta para el uso o no uso de refrigerante. Al tener alta densidad de vapor, el diámetro y trabajar con alta presión, el diámetro de todo lo que es tubería se reduce mucho frente a lo que es una instalación con 404 o con 134 y bajo costo del refrigerante. El tema de las desventajas es el punto triple alto, es lo que hablábamos antes, hay que tener cuidado. Está en 5 bar el punto triple. El punto triple en el cual puede existir vapor, líquido y sólido, pueden coexistir. Si bajamos bruscamente, lo que podemos tener, pasar de gas a sólido, y eso son de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se hace una instalación. Una instalación tiene que tener determinados elementos de seguridad para prever que no haya ningún inconveniente. Alto coeficiente de expansión, el paso de líquido a gaseoso cambia muchísimo de volumen, por eso hay que tener en cuenta de no tener posibilidad de dejar tramos de líquido encerrado cuando se trabaja con CO2 y prever elementos de seguridad para que si se llega a dar eso por un error no haya problemas. Depende del tipo, el acceso a componentes es un problema que se va reduciendo con el tiempo. Cuando se empezó a trabajar con el CO2 en Europa en un principio, en esta segunda época, porque en los años 30 ya se usaba el CO2 como refrigerante. Cuando salieron los refrigerantes halogenados, al trabajar con menores presiones, se desplazó al CO2. Y después del tema del problema de la capa de ozono y del efecto invernadero, se empezó a volver al CO2 nuevamente. Cuando
cuando se volvió el tema de la industria, no había compresores en ese momento, no había válvulas, las presiones de trabajo eran un problema. Todo era especial, eso a raíz del planteo, toda la industria, tanto fabricantes de compresores, fabricantes de válvulas, ha ido evolucionando hacia que tener como gama estándar elementos cada vez a menor costo y con tiempos de entrega normales. Todas las fábricas de compresores relevantes ya tienen gamas completas de CO2, igualmente las fábricas de válvulas y de componentes. El diseño más complejo se refiere respecto a lo que se está habituado en el mercado y depende del tipo de instalación. Yo más que más complejo, por ahí llamarle con algunas particularidades a tener en cuenta, más complejo. Riesgo de explosión, si se tienen riesgo de exposición, lo que hablábamos antes, del tema de la cantidad de refrigerante que puede ser nocivo para el ser humano. Y el cuidado en la instalación de mantenimiento, que de nuevo hay que tener determinados procedimientos. En algunos casos, según el tipo de instalación, van a ser similares o prácticamente iguales a una instalación de freón común, y según el tipo de instalación hay que tener en cuenta algunas cosas particulares. Esto es una instalación en cascada para baja temperatura. Básicamente lo que se tiene un sistema primario de refrigerante, 404. En Argentina hay una instalación de este tipo que utiliza 404 en el primario, y con una placa hay un compresor que comprime CO2. Y básicamente el sistema es similar a lo que es una instalación de 404. Varían las presiones, se trabaja alrededor de 20 bar en la parte de alimentación de CO2, pero no se tienen situaciones muy diferentes a las que hay actualmente en una instalación de 404. Independiente de la temperatura ambiente, porque trabaja contra un sistema primario, está condensando prácticamente continuamente a -5 grados todo el año. El sol es para baja temperatura, utiliza HFC como sistema primario, y se sugiere para las primeras instalaciones por la similitud con lo que es un sistema convencional. Entonces, sistema en cascada que tienen en un nivel de estante los compresores de baja temperatura, y en otro nivel de estante los compresores de 134. Bueno, los beneficios es lo que hablábamos, las presiones de trabajo que no son muy diferentes a las que está habituado los mecánicos que trabajan con 404 o halogenados. La condensación es muy estable todo el año, y la reducción de la huella de carbono, por supuesto, por el tipo de refrigerante. La posibilidad de instalarlo en un primer momento con un refrigerante halogenado y pasar en otro momento a un cambio de refrigerante primario, que puede ser refrigerante natural, puede ser o de menor GWP, como puede ser sustituir un 404 por 134, o ir a propano, o ir a amoníaco, inclusive como refrigerante primario. Sistema bombeado. El sistema bombeado es en el cual se utiliza una circulación de CO2 líquido que se distribuye a través de tuberías, y la característica que tiene es que en el intercambiador efectivamente hay un cambio de estado.
lo cual lo hace mucho más eficiente y hace que el volumen de refrigerante que se tenga que mover a través del sistema sea menor que en el caso de un refrigerante secundario, como un fluido secundario, como en el caso del glicol. Ahí lo que están son los datos de una comparación entre un rack, en lo que es una opción de un rack de 404 de media y baja temperatura, usar CO2 bombeado o glicol bombeado y un sistema de cascada. Los distintos, cómo varía la cantidad de kilos de refrigerante en uno y otro caso, de refrigerante halogenado y de refrigerante CO2 en los distintos usos. Esta es una foto de lo que es un sistema bombeado. Se ven los intercambiadores para el cambio de estado del CO2 arriba, el tanque recibidor, la pierna que alimenta a las dos bombas, y de ahí en más se hace la distribución a los distintos sectores. Eso también es otro tema. En un principio, cuando se empezó a utilizar sistemas bombeados, lo que había como bombas eran bombas que se usaban normalmente para amoníaco, eran bombas grandes, y inclusive la instalación requería más sistemas de válvulas de control. Actualmente diseñadas y desarrolladas específicamente para esto, con menor tamaño, con controles de velocidad, controles de caudal, que permiten que sean los sistemas mucho más simples de controlar y manejar. Bueno, un poco también es un sistema independiente de la temperatura exterior, porque requiere un circuito con un refrigerante primario, entonces no le afecta la temperatura exterior, como en el caso del transcrítico que después vamos a ver, solo utilizado para media temperatura por un tema de costo, requiere refrigerante primario, cambia un poco en lo que es, para los técnicos acostumbrados al sistema de expansión directa, cambia un poco, es un intermedio un poco entre lo que sería un sistema de expansión y un sistema de refrigerante secundario como el glicol. En lo que es lo que hablamos, hay cambio de estado dentro del evaporador. El elemento de ingreso prácticamente es un restrictor, no requiere sobrecalentamiento. Otra de las ventajas que tiene, no requiere, al no tener un compresor de por medio, no hay aceite dando vuelta en el sistema, lo cual no se afecta al coeficiente de intercambio del intercambiador, lo cual mejora también la prestación de la instalación. Vamos a lo que hablamos. Alto rendimiento en los intercambiadores, al haber un cambio de estado, lo que hablábamos, reducción. Bueno, esto es una gráfica de lo que es un sistema bombeado, la variación de lo que es la temperatura. En verde está la temperatura en el recipiente que tiene el glicol, el CO2 líquido, el aire de alimentación y el aire de entrada y el aire de salida en el intercambiador. Lo que se ve es una gran estabilidad a través del tiempo por el tipo de regulación y como el intercambio. Esto está tomado de una instalación. El sistema transcrítico. Trabaja en todos los climas. Este es otro mito de que no trabaja, claro, pero es un mito, trabaja, lo que pasa es que el rendimiento es malo en climas de temperaturas mayores. Es una solución para media y baja temperatura, solamente se utiliza CO2, o sea, no está el refrigerante primario, en este caso sería 100% refrigerante natural. Depende de cómo se use, tiene
requiere conocimiento, entrenamiento y soporte. Que esto, de nuevo, yo hablando con la gente que hace servicio en el grupo en Inglaterra, que ellos también ellos tienen muchísimo sistema transcrítico funcionando. Y yo decía del tema de la capacitación, si tuvieron que, dice, sí, y en un principio había 3 técnicos y cuando había, tenemos que ir a un sistema con CO2 que vaya, dice, y después del primer año que había más sistemas, y después hoy día levantamos y van todos y no pasó tanto tiempo ni cambió toda la... Un tema que ellos... Un tema que ellos tenían, el miedo, los ingleses, no sé, por ahí no sé si es un miedo que tengamos que tener nosotros, no, pero dice, nosotros teníamos miedo de la gente, de los mecánicos de muchos años, con mayores. Dice, cuando vieron que empezó a caminar la tecnología esta, rápidamente se ayornaron y hoy día es un sistema más. O sea, no es que pueden ir y hacer lo mismo que hace un sistema común, pero tiene en cuenta cómo se trabaja en un sistema y no ofrece problemas. En Inglaterra hay mucho, Inglaterra, Alemania, hay muchos sistemas transcríticos funcionando. Básicamente está la parte, esto es un sistema que tiene la parte de baja temperatura, la parte de evaporación. Respecto a acá lo que se va a ver, el tema de las presiones que en algún momento hablaban, 10 bar la presión de evaporación de baja temperatura, alrededor de 27 bar alta temperatura, y la parte de alta cuando trabaja como transcrítico en 100 bar. Es un transcrítico en cascada. Este es un transcrítico en cascada, sí. Es un transcrítico en cascada. 100 bar es mucho más de lo que los sistemas nuestros traen. Normalmente trabajando con 404, obviamente lo que hay que hacer es la ingeniería como hay que hacerla, con los elementos que hay que hacerlo. Y finalmente hoy hablaba con alguien, cuando uno levanta la mano en la calle y le para un taxi, se sienta arriba de un recipiente que tiene 200 bar sin ningún problema. Y es más probable que choque un taxi que una central de frío, y ninguno tiene problema en sentarse en el taxi. Es un tema de hacer las cosas como hay que hacerlas y tener los cuidados que hay que tenerlos. Efectivamente, lo que hablábamos antes, el punto crítico arriba en esta parte del diagrama está en 31 grados, lo cual hace que si la temperatura exterior es muy alta, no trabaje, no se pueda condensar en gas. Entonces lo que se tiene es un gas cooler. Hay un esquema. Básicamente acá tenemos lo que es el sistema anterior, que es un sistema de doble etapa. Sí. No, nuestro. La foto aquella es una foto de un sistema similar a este, de nuevo en dos pisos. En un piso la parte de los compresores de alta, en otro los compresores de baja. Básicamente hay una etapa de baja que toma de los evaporadores de baja temperatura el CO2 en gas, comprime y descarga. Las presiones de trabajo son, como hablamos antes, 11 bar en baja temperatura, 27 bar en media temperatura. Descargan sobre lo que es la succión de la etapa de media temperatura. A su vez descarga sobre lo que es el gas cooler. El gas cooler que va a trabajar como enfriador de gas según la temperatura exterior y según la época del año y el lugar donde esté, va a trabajar como condensador y el sistema comienza a trabajar
subcrítico, y ahí es cuando hablamos de la diferencia de rendimiento entre cuando trabaja en transcrítico o subcrítico. Lo que encontramos después es tanto la transcrítica, las dos válvulas estas, la transcrítica y la flash valve, son válvulas que se desarrollaron después del primer momento ese que hablábamos, en los cuales no había desarrollado elementos. Los primeros equipos de CO2 trabajaban con la presión prácticamente del gas cooler, entonces tenían en el recipiente, que actualmente se tienen 40 bar aproximadamente, en el recipiente tenían 80 bar, entonces era un poco más complicado. Hoy día la válvula transcrítica lo que hace es una caída de presión básicamente entre la salida del gas cooler y el recibidor, y la flash gas lo que permite es reducir, que conecta el recipiente con la succión de la etapa de alta, disminuir la presión de trabajo del recibidor. Básicamente el sistema después tiene válvulas electrónicas en cada uno de los sistemas y un sistema de control que maneja en cada caso lo que es condensación o gas cooler y el ingreso o la salida de la válvula transcrítica. Eso depende de la temperatura exterior y de cómo se trabaje, los parámetros de control. Bien, este es un sistema, lo que se ve acá claramente, la parte de transcrítica es toda la tubería de inoxidable, la parte de abajo de la descarga de inoxidable, que esa es la salida hacia el gas cooler. Los beneficios, lo que hablábamos, refrigerante único. No hay halógenos, según el clima tiene un buen potencial de ahorro de energía. Si ustedes ven una máquina europea, aparte de encontrar los elementos esos, van a encontrar intercambiadores de calor en un sistema de esto por todos lados. O sea, aprovechan el calor entre el gas cooler y el equipo, ponen intercambiadores de calor, lo cual aumenta la eficiencia, por un lado, mucho la eficiencia del sistema. Puede llegar a aumentar más de un 5% según cómo se intercalen esos intercambiadores, y se ahorra energía porque se utiliza para calentar agua o para dar calefacción a los locales. Bueno, lo que hablábamos de recuperación de carbón, y obviamente es un refrigerante 100% ecológico. Un poco esto es que es posible ir mejorando, satisfacer nuestras necesidades y no afectar al medio ambiente. Eso es todo. Bien.